Bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes una vez más. Bienvenidos a este canal Verdad y Libertad o JL López Apología. Gracias por estar aquí una vez más. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y te invitamos a que compartas este video, compartas este mensaje con otros si te parece que es un mensaje que trae edificación a las vidas. Ok, gracias por eso a todos. Vamos a continuar con nuestra serie Una fe responsable. Una vez más quiero dejar claro la idea, hermanos, de que esta serie que hemos venido tratando hace ya varios miércoles es una serie cuyo contenido tiene el propósito para que ustedes puedan desarrollar, hermanos, una fe fundamentada en verdades bíblicas que hoy dentro del cristianismo actual, desafortunadamente, lamentablemente y dolorosamente, no se comprenden. Bien, hoy voy a desarrollar con ustedes un tema, hoy vamos a desarrollar una verdad bíblica que nos revela algo sumamente profundo e importante para cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Ese tema que voy a desarrollar hoy lo he titulado Lo que mi carne es y lo que Dios espera de nosotros. Ojo, lo que mi carne es y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Bien, quiero que vamos por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos y vamos al capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Leamos del versículo 19 al versículo 20. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así el texto. Pero sabemos, dice el apóstol Pablo, que todo, ojo aquí por favor, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ojo con eso que es muy importante. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento, dice el apóstol Pablo, del pecado. Ojo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En esos dos versículos, el apóstol Pablo está expresando una verdad demasiadamente importante que desafortunadamente hoy dentro del cristianismo actual no se logra comprender a profundidad como la verdad se tiene que comprender. En ese versículo 19 y en el versículo 20 hay dos aspectos que el apóstol Pablo con respecto a lo que es la ley toca de manera directa. Pablo dice allí que la ley fue establecida, ojo, para que el hombre bajo la ley estuviera bajo el juicio de Dios. Eso Pablo lo expresa en el versículo 19. La ley fue establecida para que el hombre que estuviera bajo la ley quedara bajo el juicio de Dios. Y luego en el versículo 20 expresa el apóstol Pablo que la ley fue establecida para que el hombre pudiera tener un conocimiento, un entendimiento, una conciencia de lo que era realmente el pecado en él.
Uno de los propósitos de la ley, hermanos, era mostrar que el hombre no podía producir justicia por sí mismo. Una de las cosas que la ley revela es eso. El hombre en su propia fuerza, bajo su naturaleza caída, es imposible que el hombre pueda producir justicia por sí mismo bajo la condición de pecado en la cual el hombre está, ¿sí? El hombre no podía alcanzar el estándar de Dios en sus propias fuerzas. Eso revela la ley. El estándar de Dios, lo que Dios estableció, lo que Dios espera del hombre, la ley revela que el hombre en sus propias fuerzas es incapaz de alcanzar el estándar de Dios para sus propias vidas. ¿Sí? El hombre en sus propias fuerzas no puede y nunca va a poder alcanzar a vivir bajo los principios, bajo los pretextos, bajo el propósito y bajo la voluntad de Dios en su propia naturaleza, bajo su propia voluntad o por su propio esfuerzo, el hombre jamás podrá hacerlo. Eso revela la ley. La ley revela al hombre la naturaleza pecaminosa que hay en él y le dice, en otras palabras, que esa naturaleza pecaminosa que hay en él nunca le va a permitir vivir conforme, repito, ni al propósito ni a la voluntad de Dios. De alguna manera, bajo el Antiguo Testamento, amados hermanos, la ley funcionó como una especie de espejo para revelarle al hombre su condición. ¿Qué era lo que la ley hacía bajo el antiguo pacto? La ley funcionaba como un espejo delante del hombre. Y en la ley o a través de la ley el hombre lograba comprender su pecaminosidad, su humanidad, su impotencia de poder alcanzar la justicia y la santidad que la ley exigía o que la palabra de Dios manifestada en la ley exigía. ¿Sí? Dios nunca, amados hermanos, Dios nunca dio la ley pensando, creyendo que el hombre era capaz o que el hombre iba a poder cumplir la ley perfectamente. No, la dio para revelarle al hombre la impotencia que el hombre tiene para poder agradar a Dios. ¿Sí? Eso claramente lo expresa el apóstol Pablo cuando escribe acerca de la ley. Cuando yo no entiendo lo que es mi carne y lo que espera Dios de nosotros, yo voy a cometer el error que hoy muchos creyentes cometen. ¿Sí? Me explico. Cuando yo no tengo comprensión de lo que hoy yo les voy a exponer aquí, voy a terminar cayendo en el error de acercarme a alguien, no necesariamente hacerlo de manera literal como yo lo voy a expresar, pero es un ejemplo del error en el cual muchos creyentes están. Acercarme a alguien que me está diciendo que él o ella está todos los días luchando, todos los días está dando su mejor esfuerzo, todos los días está dando lo mejor de sí para vivir una vida santa, una vida inmaculada, una vida intachable delante de Dios. Que él o ella está dando todos los días lo mejor de sí, está haciendo su mejor esfuerzo para poder tener o para poder vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces se acerca el cristiano que no ha entendido lo que hoy les voy a explicar y se acerca a ese hombre o a esa mujer y le dice, mira, parafraseando, ¿no? Le dice algo como esto, mira, Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por tus pecados. Ahora te corresponde a ti hacer tu mejor esfuerzo para lograr agradar a Dios, para que tu vida pueda agradar a Dios. Ya Cristo hizo lo que tú no podías hacer, pagar el precio por tus pecados. Ahora lo que te corresponde a ti es dar lo mejor de ti, hacer tu mejor esfuerzo para agradar a Dios.
¿sí? Ese es el gran error que hoy muchos cristianos, que hoy muchos creyentes cometen. Y que no solamente lo creen, sino que lo están enseñando. Ojo, que después de convertirse a Cristo, el hombre tiene que intentar vivir la vida cristiana del mismo modo como vivía intentando, o como, sí, como vivía intentando su vida secular antes de llegar a Cristo. Ejemplos, con esfuerzo propio. Muchos cristianos creen que la vida como discípulos de Cristo se tiene que vivir con un esfuerzo propio, con una disciplina humana, con una determinación personal, ¿sí? Por eso muchos cristianos evangélicos hoy que tienen problemas con paciencia luchan o están intentando ser pacientes, pero al final del día se dan cuenta que la impaciencia todavía está allí, ¿sí? Luchan intentando ser santos, están intentando ser humildes, están intentando amar a sus enemigos, están intentando vencer, pero al final del día, amados hermanos, cuando, ¿cómo es la palabra? Cuanto más ellos están intentando en sus propias fuerzas ser lo que ellos creen que pueden lograr ser en base a sus propias fuerzas, se dan cuenta al final del día de la incapacidad que tienen repito, según ellos, dando lo mejor de sí para que nuestras vidas puedan agradar a Dios. Y la pregunta es por qué hoy hay muchos hombres y mujeres creyentes que viven de esa manera o intentan vivir de esa manera su vida espiritual o su vida como discípulos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se dan cuenta al final del día que es imposible? Ojo. ¿Y por qué esto ha llevado a muchos cristianos evangélicos, a muchos creyentes, a entrar a entrar en una situación de vida de desánimo? Porque, repito, por más que haya ese esfuerzo, al final del día nos damos cuenta que seguimos siendo iguales. ¿Por qué? Escuchen bien esto, por favor. Porque Dios nunca diseñó la vida de discípulo. Ojo con esto. Y esto, hermanos, es una verdad muy profunda que necesitamos comprender. Dios nunca diseñó, repito, la vida de discípulo para ser vivida mediante el esfuerzo humano. Esto que yo acabo de decir puede ser muy simple, pero se va a dar cuenta que no lo es. La vida como discípulos de Cristo, Dios no la diseñó para ser vivida, repito, desde el esfuerzo humano. Yo sé que muchos de ustedes han leído el texto a donde los voy a llevar, pero usted va a comprender lo maravilloso de lo que nuestro Señor Jesucristo reveló en ese texto. Vayan por favor al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así, ojo aquí. Yo sé que ustedes han leído muchas veces esto, pero hoy van a comprender algo que posiblemente no habían comprendido de este texto. Dice el texto, Jesús habla y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Escuchen esto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora viene algo maravilloso, versículo 4. Permaneced, dice Jesús, en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dijo Jesús. La analogía que Jesús hace de la vid y el pámpano, de la mata de la uva, es demasiadamente maravillosa y tiene que ser comprendida por cada uno de nosotros. Dice el versículo 5: si ustedes, perdón, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, pongan cuidado a ese contexto. Es un contexto de vida, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, dijo Jesús, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bien, si ustedes meditan, hermano, de manera seria en ese pasaje, se van a dar cuenta que el Señor no exige, ojo con esto, si ustedes meditan de manera seria en ese pasaje, se van a dar cuenta que el Señor en ese texto y en la analogía que él pone de la relación que tiene que haber entre él y nosotros como sus discípulos, entre la relación que tiene que haber entre él como la vid y nosotros como los pámpanos, en ese contexto Jesús no exige ningún esfuerzo ni capacidad humana para producir el fruto que él espera de nosotros. Ojo, allí no hay ningún llamado, ninguna exigencia de ningún esfuerzo y tampoco hay una exigencia de alguna capacidad humana para poder dar fruto. El texto dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo quiero que observen, hermanos, yo quiero que observen por favor allí la profundidad de esa declaración. Ojo allí, por favor. Observen, por favor, la profundidad de esa declaración. ¿Por qué es importante observar la profundidad de esa declaración de Jesús allí? Porque Jesús no dijo, separados de mí, algunas cosas ustedes no podrán hacer. Eso no fue lo que dijo Jesús. Repito, Jesús no dijo, ustedes separados de mí, hay algunas cosas que ustedes no podrán hacer. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, nada podéis hacer. Resulta que la palabra griega en el texto original implica una incapacidad absoluta. ¿Sí me están entendiendo? La palabra griega en el texto original implica una incapacidad completamente absoluta. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está declarando allí? Que la vida espiritual auténtica, ojo aquí, que la vida espiritual auténtica no puede ser producida independientemente de Él, alejados de Él, apartados de Él, a distancia de Él. Yo sigo viendo con mucha preocupación cómo hoy muchas personas hablan de Dios y están tan convencidas que están agradando a Dios cuando realmente ni siquiera tienen una mínima comunión con el cuerpo de Cristo. Pero ellos están convencidos que sus vidas están agradando a Dios, sin tener en cuenta la importancia, repito, que tiene la comunión que yo tengo que tener como miembro del cuerpo de Cristo con el resto de miembros del cuerpo de Cristo
que es la iglesia. Ahora bien, quiero que mediten y vamos a meditar en esas palabras de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús reveló allí? Ojo, ¿qué fue lo que Jesús reveló allí? Cuál es la importancia? ¿Qué es lo maravilloso de esa analogía? ¿Cuál es el mensaje de esa analogía? ¿Qué es lo que vos y yo como discípulos de Cristo tenemos que discernir cuando vamos a ese texto? Hermanos, el pámpano es solo una rama que está pegada a la vid. Ojo, el pámpano es solo una rama que está pegada a la vid. El pámpano es esa rama y esa rama no produce fruto mediante ningún esfuerzo. Basta con usted acercarse a una mata de uva, identificar la vid, la raíz, la mata, el tallo. Basta con usted identificar, hermano, el tallo y luego identificar el pámpano, el ramillete que está pegado a la vid, que es donde las uvitas cargan, hermanos. Cuando usted ve esa figura de la vid y el pámpano, usted va a poder darse cuenta sin ningún problema que la rama, el pámpano, no produce fruto mediante ningún esfuerzo. No sé si me están entendiendo, espero me estén entendiendo que esto es maravilloso poder comprenderlo. Cuando vos miras una mata de uva, vas a poder identificar sin ningún problema que el pámpano que está pegado a la vid, ese ramillete, esa rama no produce fruto mediante ningún tipo de esfuerzo. Y eso tiene que ser comprendido hoy por el cristianismo. Porque cuando vos comprendes eso, vas a desechar de tu vida toda religiosidad y todo legalismo. Todo pensamiento absurdo en la mente, en el corazón del hombre, que le hace creer al hombre que es necesario un esfuerzo humano para poder dar fruto, para poder agradar a Dios. ¿Y por qué llegamos a ese tipo de conclusiones? ¿Por qué el cristianismo contemporáneo ha llegado a ese tipo de conclusiones? Porque leemos este tipo de textos y pasamos por alto las verdades que el texto contiene para cada uno de nosotros. Entonces vuelvo al punto. Esa rama que está pegada a la vid no produce fruto mediante esfuerzo. Ojo, produce fruto mediante unión. Entre comillas, pongamos allí permanencia. Cómo el ramillete, cómo el pámpano carga la uva. ¿Se tiene que sacrificar? ¿El pámpano tiene que hacer algún esfuerzo para cargar la uva? No. El pámpano produce fruto mediante la unión, permanencia. El pámpano produce fruto solamente permaneciendo en la vid. Hermanos, ninguna rama lucha para fabricar uvas. Ojo con eso. Ninguna rama tiene que luchar para fabricar uvas. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente permanecer unida a la vid. ¿Y qué pasa en ese contexto? Ojo, ¿qué pasa en ese contexto? La naturaleza de la vid nos enseña que en ese contexto, la vida de la vid, ojo, la vida de la vid que corre desde sus ramas que están arraigadas al piso, a la tierra, la vida de la vid simplemente va fluyendo por el tallo, por la vid, por la mata misma y fluye hacia dónde? Fluye hacia dónde? Fluye hacia el pámpano, hermanos. Y cuando eso sucede, ojo, y cuando eso sucede, el fruto en el pámpano aparece como consecuencia de que el pámpano permanece allí en la vid. El fruto en el pámpano no aparece
como un esfuerzo del pámpano. Y aquí, amados hermanos, aparece una de las verdades más profundas en la Biblia. Y es algo que muchos cristianos evangélicos hoy no entienden, hermano. No entienden. Ojo aquí que esto es bien directo y bien profundo. Dios nunca pidió, Dios nunca pidió que nosotros produjéramos fruto. Yo sé que esto le puede estar sonando raro, hermano. Ojo, Dios nunca pidió que produjeras fruto. El fruto, hermano, en la vida de todo discípulo de Cristo, bíblicamente lo produce el Espíritu Santo. ¿Qué fue entonces lo que el Señor pidió utilizando esta parábola, esta analogía? ¿Qué fue lo que el Señor pidió? ¿Pidió que diéramos fruto o pidió que permanezcamos en la vid? ¿Qué fue lo que el Señor pidió en ese texto? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo en ese texto, iglesia? ¿Que des fruto o que permanezcas en la vid? Él allí no te está pidiendo que des fruto, te está pidiendo que permanezcas en la vid. Entonces alguien dirá, pastor, ¿y entonces el fruto qué? Hermanos, el fruto es el resultado de la vida de Cristo fluyendo en cada uno de nosotros. Ojo, el fruto no es, nunca ha sido y nunca será el resultado del esfuerzo humano o de la capacidad que el creyente pueda tener de fructificar. Ojo, hermano, aprendamos a sustraer las verdades maravillosas que contiene la palabra de Dios. Allí encontramos ese principio maravilloso que muchos cristianos evangélicos hoy no han entendido. Y por eso se frustran muchos. Por eso muchos hoy han desertado de este camino. Por eso hoy muchos están en el mundo porque nunca entendieron, nunca experimentaron poder dar fruto porque ellos intentaron toda su vida o su tiempo que duraron profesando la fe en Cristo, vivieron siempre intentando dar fruto en sus propias fuerzas. Vivieron siempre creyendo que uno de los mandamientos del Señor es que nosotros produzcamos fruto. Y si bien es cierto que yo, como discípulo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo que soy, tengo que dar fruto. Lo que tengo que comprender, amados hermanos, es que Jesús no nos pidió a nosotros dar un fruto que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que nuestra carne nunca nos iba y no nos va a permitir dar por naturaleza. No sé si me están entendiendo. Por eso cuando lees este texto vas a comprender que Jesús aquí no pidió que diéramos fruto, pidió que nosotros permaneciéramos en la vid. ¿Por qué? Repito, porque el fruto es el resultado de mi permanencia en Cristo. El fruto es el resultado de mi relación en unidad, yo como pámpano, en relación con la vid que es Cristo. Y aquí es donde tengo que entender que lo que Cristo Jesús quiere presentar ahí es la importancia de yo entender algo que lo hemos hablado, lo hemos parafraseado en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida cristiana evangélica y que todavía no hemos logrado comprender a profundidad, que ya se lo voy a explicar. ¿Qué es lo que esto revela, hermanos? Ojo aquí. ¿Qué es lo que esto revela? ¿Cuán cristocéntrica tiene que ser, ojo, cuán cristocéntrica tiene que ser la vida de todo creyente? El apóstol Pedro
Hay un suceso en la vida de Pedro que estoy convencido todos lo conocemos, porque en algún momento de nuestras vidas hemos leído ese texto, ¿sí? Y es una ilustración maravillosa para lo que les estoy compartiendo aquí, hermanos. Resulta que antes de la cruz, el apóstol Pedro estaba convencido de su fidelidad, ¿sí? Cuando van al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, en el versículo 33, Pedro dice estas palabras: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Pedro dijo allí, amados hermanos, en otras palabras? Lo que Pedro dijo allí, en otras palabras, es: todos los demás te pueden fallar, yo no lo haré. ¿Sí? Los demás pueden fallar, yo no. Es lo que Pedro está diciendo, en otras palabras, cuando dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero resulta que horas después, Pedro niega al Señor 3 veces. Y eso puede dar lugar a una pregunta que es completamente válida. ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de Pedro? Ojo, ¿por qué Dios permitió esto en la vida de Pedro? Hermanos, Pedro necesitaba descubrir algo. Ojo con esto. Pedro necesitaba descubrir algo. ¿Qué era lo que Pedro necesitaba descubrir? No la debilidad de los demás, Pedro ya la conocía. Por eso lo expresó de manera clara. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Entonces Pedro no necesitaba descubrir la debilidad de los demás. Eso ya Pedro lo tenía claro. Lo que Pedro necesitaba descubrir era su propia debilidad. Era la debilidad suya. Lo voy a decir en otras palabras. Dios tenía que destruir la confianza de Pedro en Pedro. ¿Sí? ¿Sí me entendieron eso? Dios tenía que destruir la confianza que Pedro tenía en sí mismo. Pedro realmente no conocía, no se conocía como estoy plenamente convencido, ninguno de nosotros aquí tenemos la capacidad de conocer realmente nuestro corazón. El único que escudriña el corazón nuestro es Dios. El único que realmente nos conoce es Dios. Porque la misma palabra nos enseña que engañoso es el corazón del hombre, ¿no? Entonces, ojo aquí con esto. Dios tenía que destruir, confrontar, quebrantar la confianza que Pedro tenía en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien dirá: ¿por qué Dios tiene que quebrantar? ¿Por qué Dios tiene que destruir la confianza que yo tengo en mí mismo? Hermanos, porque mientras alguien sigue confiando o mientras alguien confía en sí mismo todavía, ese hombre, esa mujer, no está confiando todavía plenamente en el único que se tiene que confiar, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no importa cuánta confianza usted hoy tenga en usted. No hay un texto bíblico donde el Señor le exija a su iglesia, a su pueblo, la necesidad de que su iglesia y su pueblo tengan confianza en sí mismos. Eso es humanismo, hermano, dentro del cristianismo. Resulta que después de caminar muchos años con Dios, el apóstol Pablo llegó a una conclusión sorprendente. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vayan allí, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 18. Pablo llega a una conclusión, Pablo descubre algo, ¿sí? Y dice Pablo allí: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ojo con eso. Yo sé que en mí, dice Pablo,
Esto es, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, en mi condición caída, dice Pablo, no mora el bien, no está el bien. Ojo, quiero que observe, hermanos, que Pablo no está hablando allí de un incrédulo, está hablando de él mismo, ¿sí? Pablo está describiendo allí una verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual que Pablo está describiendo allí? La carne, y ojalá apunte esto en el corazón suyo, hermano. No vaya a apuntar esto en un papel, apunte esto en su corazón. ¿Cuál es la verdad espiritual que Pablo revela en ese texto? La carne nunca mejora. Ojo, la carne nunca mejora. Nuestra carne nunca se va a volver cristiana. Cuando usted encuentra, hermanos, dentro del cristianismo, hablar de religiosidad y hablar de legalismo, los cristianos religiosos y los cristianos legalistas están o viven intentando convertir su carne a Cristo. Y perdóneme la expresión, pero es la peor estupidez que un hombre puede o una mujer puede intentar hacer. Intentar que la carne se convierta a Cristo o que la carne se vuelva cristiana. O intentar que la carne se vuelva espiritual. ¿Me están entendiendo? La carne nunca va a mejorar, la carne nunca se va a volver cristiana, la carne nunca se va a volver espiritual, la carne nunca va a poder desarrollar capacidad para agradar a Dios. Nunca. ¿Sí me están entendiendo? Nunca. No batallen con eso, hermanos, porque es una batalla perdida. No intentemos que nuestra carne se vuelva cristiana evangélica porque es perder el tiempo. Y al final del día te vas a dar cuenta que no es posible y muy probablemente vas a entrar en desánimo. Y muy probablemente si tú eres de ese tipo de cristianos, tarde o temprano vas a terminar desertando de este camino. ¿Por qué hay tantas personas que han desertado del camino de la cristiandad, por llamarlo de alguna manera? Porque nunca entendieron cómo es que esto funciona. Porque nunca entendieron esto que yo les estoy expresando en este momento. Porque siempre intentaron agradar a Dios en sus propias fuerzas, en su propia carne. Siempre intentaron ser justos en sus propias fuerzas. Siempre intentaron ser santos en sus propias fuerzas. Al final del día se toparon que nunca alcanzaron la justicia y que realmente nunca alcanzaron la santidad, el estándar de santidad que Dios exige. No santurronería, no, el estándar de santidad bíblica que Dios exige. Entonces, la carne nunca va a poder ser cristiana evangélica, hermano. La carne nunca va a poder desarrollar, repito, la capacidad de agradar a Dios. Por eso es que Dios no intenta mejorar la carne. Ojo, por eso es que Dios no intenta mejorar la carne. La crucifica, hermano. Ahora quiero llevarlo a una de las declaraciones más profundas en la Biblia. Y aquí es donde le voy a explicar que este es el otro punto que no se ha podido discernir, ¿sí? Que no se ha podido digerir de la manera correcta para poderlo llevar a lo más profundo de nuestro corazón. Una de las declaraciones más profundas en toda la escritura están en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ojo, esa es una de las verdades, de las declaraciones más profundas en la Biblia. Gálatas capítulo 2 versículo 20. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice allí? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo allí, mas vive Cristo en mí.
Esa es una de las manifestaciones, de las declaraciones más profundas en la Biblia. ¿Por qué lo digo? La mayoría de creyentes se concentran solo en la primera parte. Y resulta que la profundidad de esa declaración no está contenida en la primera parte. La profundidad de esa verdad está en la segunda. Y la segunda parte es, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa declaración tan profunda, pero tan simple vista por muchos cristianos evangélicos, lamentablemente, han hecho que muchos cristianos evangélicos pretendan buscar agradar a Dios en sus propias fuerzas. Y eso no les ha permitido entender lo que implica lo que nosotros conocemos hoy como la vida cristiana, o la vida como discípulos de Cristo, o la vida como iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Pablo descubrió allí? Pablo descubrió allí, hermanos, algo que tiene que ser comprendido por cada uno de nosotros hoy. La vida cristiana, ojo con esto, esto es otra verdad que no es comprendida. Ojo aquí con lo que les voy a decir. La vida cristiana no consiste en que nosotros vivamos para Cristo, ¿cierto? Y yo sé que puedo decirlo, estoy casi que convencido que todos aquí en algún momento hemos manejado esa frase. Yo tengo que vivir para Cristo. ¿Cierto? O cuando estamos discipulando o cuando estamos compartiendo de la palabra de Dios con alguien o cuando estamos evangelizando a alguien, le decimos, mira, tú tienes que someter tu vida a Cristo y tú tienes que comenzar a vivir para Cristo. Y eso puede ser una verdad parcial, de hecho lo es, ¿sí? Es una verdad que debe de ser comprendida parcialmente por alguien que apenas está dando sus primeros pasos como discípulo de Cristo. Pero después de haber dado ciertos pasos, ese hombre, esa mujer que está caminando en un discipulado con Cristo o siendo discípulo de Cristo, tiene que entender que esas palabras son más profundas de lo que entendió cuando comenzó a caminar con Cristo. ¿Me están entendiendo? La vida cristiana, hermanos, no consiste en que nosotros vivamos para Cristo. Demos ese salto de calidad, si quiere. Demos ese salto de comprensión y vamos más adelante y vamos creciendo en verdad. La vida cristiana realmente no consiste en que nosotros vivamos para Cristo. Y eso te puede sonar raro. Y puedas decir, bueno, entonces, ¿en qué consiste? La vida realmente como discípulos consiste en que Cristo viva en nosotros. Eso es lo que no se ha comprendido. Y eso es lo que Pablo dice allí. Con Cristo, el yo interior, el viejo hombre, dice parafraseando lo que Pablo está diciendo allí, ¿no? Con Cristo, el viejo hombre, el yo interior, está juntamente crucificado con Cristo. Y bajo ese contexto, dice Pablo, yo ya no tengo vida. Eso es lo que muchos cristianos evangélicos no entienden hoy. Pablo está diciendo, yo ya no tengo vida y ya no vivo yo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Mas vive Cristo en mí. Esa verdad que Pablo está revelando en ese texto es la que nos permite a nosotros, vuelvo y repito, comprender que la vida cristiana no consiste en que yo viva para Cristo. Pablo ahí no está diciendo yo vivo para Cristo. No, Pablo está diciendo que es Cristo quien está viviendo en su vida. Pastor, no estoy entendiendo. A ver, permítame, yo le explico, le digo esto en otras palabras para que me entienda. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Lo que Pablo está diciendo allí es, en otras palabras, yo le presté mi vida a Cristo. Yo le di mi vida a Cristo. Ahora, Cristo está viviendo a través de mí.
Cristo está viviendo a través de mi cuerpo. Voy a ser un poco más bizarro si quieren. Yo le presté mi cuerpo a Cristo para que Cristo me habite y viva a través de mi cuerpo, para que Cristo actúe en este plano físico a través de mi cuerpo. Eso podrá sonar un poco místico, pero es una verdad literal que cada uno necesitamos comprender. Cuando yo comprendo eso, yo entiendo que para yo realmente poder agradar a Dios, nunca lo voy a poder agradar con mis obras, con mis actos, con mi comportamiento. Realmente yo agrado a Dios cuando el Hijo de Él, el justo y el santo, está viviendo a través de mi vida. Yo agrado a Dios cuando la vida que yo manifiesto no es mía. Agrado a Dios cuando entiendo que la vida que yo manifiesto es la vida de Cristo en mí. ¿Están entendiendo la profundidad de eso, hermano? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no vivo yo. Ya las decisiones de mi vida no las tomo yo. Las metas de mi vida no las establezco yo. Mm, ¿Cuál es la otra palabra? Las prioridades de mi vida no las establezco yo. Los sueños que yo tenía, a esos sueños ya renuncié. Ahora en mí fueron puestos otras metas, otros sueños, otras prioridades que nunca fueron mías. Es Cristo viviendo en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa diferencia, hermanos, para muchos, ojo, esa diferencia para muchos puede ser pequeña, pero yo les puedo asegurar que cambia completamente la perspectiva que muchos tienen de la vida cristiana. ¿Sí? Les voy a soltar otra verdad. Dentro del cristianismo de hoy, muchos entienden o muchos tienen, muchos simplemente desarrollaron esa conciencia y se quedaron allí. ¿De cuál conciencia hablo? Muchos entienden que Cristo murió por ellos y eso es real, ¿no? De hecho, es algo que todos tienen que entender, que Cristo murió por nosotros. Pero espera un momento, porque esa verdad no quedó allí. No. Muchos entienden, repito, que Cristo murió por ellos, pero pocos comprenden que también Cristo quiere vivir en ellos. Y eso es distinto. ¿Sí me están entendiendo? Eso es completamente distinto. Yo puedo entender que Cristo murió por mí, pero puede ser perfectamente que yo hasta el día de hoy no logre entender que Cristo no solamente murió por mí, tengo que comprender que Él también tiene que vivir o debe vivir en nosotros, porque si no, no tiene ningún sentido lo que nosotros llamamos vida cristiana, ser iglesia de Cristo o ser miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, acuérdense en que hace poco les hablaba acerca de la importancia de entender, de desarrollar una conciencia clara de lo que significa, de lo que implica que nosotros seamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Miren, ¿sabe qué es lo que Pablo está diciendo allí, hermanos? ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo? Yo soy el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y eso es completamente coherente con la revelación de la Escritura con respecto a que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Vos sos solamente un miembro de ese cuerpo. Y si vos sos miembro del cuerpo de Cristo, quiere decir que Cristo está actuando en tu vida. Pero resulta que uno se topa con cristianos por allí que hablan lo más lindo del Señor, que el Señor y que yo confío en el Señor y que el Señor es todo para mí y que el Señor es lo más bello que a mí me ha pasado y que yo tengo mi fe y mi esperanza puesta en mi Señor y vas a ver y ni siquiera tienen una vida de relación con los miembros del cuerpo de Cristo, pero están completamente convencidos.
de que sus vidas están agradando a Dios. ¿Me están entendiendo eso, hermanos? Cuando uno entiende eso, hace de un tiempo para acá, yo les he venido diciendo algo que yo he logrado experimentar en este caminar con el Señor. Resulta que cuando uno en el Señor va comprendiendo, digamos, cierto tipo de verdades que antes no comprendía, cuando uno va comprendiendo cierto tipo de verdades bíblicas que antes no comprendía, resulta que uno va comprendiendo otras. Entonces, comprendes esto y luego vas aquí y decís, ah, ya, con razón esto, ¿sí? ¿Entendiste esto y luego vas a un texto bíblico o se te viene a tu memoria un texto y dices, ah, ya, con razón esto, ahora entiendo mejor esto? ¿Qué es lo que yo les estoy intentando decir, amados hermanos, con respecto a la cruz? Resulta que muchos cristianos ven la cruz como ese símbolo de sacrificio, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida allí, donde Él derramó su sangre en ese madero y todos entendemos que por medio de ese sacrificio tenemos identidad, salvación, vida eterna, etcétera, etcétera, y seremos y somos partícipes de su reino, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando uno comprende lo que yo les estoy diciendo, ya yo comienzo a ver la cruz desde una perspectiva aún más profunda. Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Lo que les quiero decir es que cuando yo comprendo esto que les estoy hablando, hermanos, voy a comprender que la cruz no solamente habla de la muerte de Cristo, también exige la mía, también exige la muerte nuestra. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que cuando ustedes vean una cruz, cuando ustedes vean ese símbolo de cruz, donde ustedes lo vean, hermanos, no solamente traigan a memoria el sacrificio de Cristo en esa cruz, no, traigan también a memoria la responsabilidad de que nosotros estemos clavados en esa cruz. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí me están entendiendo? Cuando ustedes vean el símbolo de la cruz, hermanos, no solamente traigan a su memoria el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. También traigan a memoria, por favor, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de morir en esa cruz. ¿Sí? Hay dos textos que o hay dos palabras que Jesús enseñó y están en dos textos, Mateo 10:28, Mateo 10:38, dijo Jesús, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿De qué está hablando Jesús? De muerte. Eso implicaba tomar la cruz. Todo el que tomaba la cruz se preparaba para morir. En el contexto, todo el que tomaba la cruz se preparaba para morir. Y en Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Están entendiendo esto, amados hermanos? Por eso es que usted constantemente en las cartas del apóstol Pablo, por eso es que Pablo habla constantemente de Cristo en vosotros, de vivir en Cristo, de permanecer en Cristo y de ser hallados en Cristo. Y noten algo importante sobre esas palabras de Pablo. ¿Qué es lo importante en esas palabras del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir allí? Voy a parafrasear lo que Pablo quiso decir allí. Lo que Pablo quiere decir cuando utiliza esas palabras es en la vida de cada discípulo.
En la vida de un verdadero discípulo de Cristo, todo gira alrededor de la unión entre Él y su Señor. ¿Sí entendieron eso? En la vida de todo verdadero discípulo, todo gira, todo gira alrededor de la unión de Él con su Señor. No hay manera de que vos podás, de que yo pueda vivir nuestra vida como discípulos, como Cristo espera de nosotros, si Cristo no está viviendo en nosotros. Espero, hermanos, ustedes me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. No hay manera. No busque la manera, hermano. No pretenda que esto se logra comprando ruda y bañándose con jabón azul en un río, hermano. No. Esto no funciona de esa manera. Tenemos que entender el significado de que yo soy solamente un pámpano que puede fructificar, que puede dar fruto en el contexto en el que yo esté unido a Cristo. Si Cristo no está viviendo en vos, vos no vas a poder amar a tus enemigos. Por eso es que vos te encontrás con muchos cristianos evangélicos que dicen, hermano, qué duro es amar a nuestros enemigos. ¿Para quién es duro? Para tu carne. Vos y yo, en nuestra naturaleza pecaminosa, jamás lograremos amar a nuestros enemigos. Eso no lo hemos entendido. Cuando alguien verdaderamente experimenta, wow, estoy amando a un enemigo, no sos vos, es Cristo en vos. Todo designio, todo pensamiento, toda actitud, hermanos, que sale de nuestra naturaleza pecaminosa caída, siempre será maldad, siempre será lo malo. Pero cuando vos llegás a Cristo y Él pone su naturaleza divina, su presencia, su espíritu en vos, y vos le permitís a Él utilizar tu vida, tu cuerpo, vivir en ti, o ¿cómo lo digo? Que Él viva, ojo, que Cristo viva a través de vos. Es así de simple. La vida cristiana consiste en que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viva a través de mí. Ese es el desafío de esto que vos llamás cristianismo. ¿Cómo Pablo llamó esto? ¿Qué nombre Pablo le dio a esta verdad? Colosenses 1:27. ¿Qué es lo que Pablo dice allí? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ojo, y ese no es un, ese, ese detalle no es simple, eso que Pablo dijo allí. No, eso que Pablo dijo allí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es el centro mismo del nuevo pacto. ¿A qué me refiero? La esperanza del creyente no está en una mejor versión de nosotros mismos, que es lo que mucha gente sigue creyendo dentro del cristianismo, que Cristo vino para mejorar nuestras vidas. Él no vino para mejorar nuestras vidas. El Espíritu Santo en nosotros no vino para mejorar nuestras vidas, vino para formar a Cristo en ellas, que es una cosa completamente distinta. ¿Me están entendiendo? La esperanza de cada creyente no puede estar fundamentada en una esperanza de decir, "Ah, yo tengo fe, tengo esperanza que en unos 3 años yo sea una mejor persona". No, si estás pensando eso, no has comprendido cuál es la razón por la cual Cristo te hizo parte de su cuerpo. La esperanza, ojo, de cada uno de nosotros como creyentes tiene que estar fundamentada
en la presencia de Cristo obrando en cada uno de nosotros, viviendo en cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo? Por eso es que es importante comprender que nuestra carne, nuestro yo, nunca puede agradar a Dios. Y por eso es importante comprender que pretender utilizar el esfuerzo humano para agradar a un Dios santo, 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 es imposible. Y ahí es cuando entendés, wow, en mi carne es imposible amar como Cristo ama, perdonar como Cristo. Por eso es que a veces como cristianos evangélicos luchamos con el perdón y decimos, pero es que no puedo perdonar, no puedo, me cuesta, hermano. Usted no sabe, es que usted no vivió lo que yo viví. Es que yo no puedo perdonar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero, a mi hermano en la fe. No, mano, usted no sabe lo que él me hizo, eso lo viví yo. Es que nadie sabe lo de nadie. ¿Por qué? Porque toda tu vida has intentado perdonar como Cristo, pero en tus propias fuerzas. Por eso quizás has vivido frustrado porque has intentado servir como Cristo, pero en tus fuerzas, en tu naturaleza. Porque has intentado vencer como Cristo, porque nunca has logrado comprender que en Cristo vos ya sos un vencedor. Y resulta que como no has entendido esa verdad, vivís tu vida intentando vencer. Y lo que la Biblia te revela es que en Cristo ya fuimos vencedores. Y por eso es que nos cuesta tanto entender lo que es la santidad posicional en cada uno de nosotros. Y por eso es que buscamos o pretendemos permanecer viendo qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer para mantener el estatus, el estándar de santidad que el mundo religioso entiende, vende y enseña. ¿Sabe qué me permite, hermano, o qué nos permite entender esto? Voy terminando. ¿Sabe por qué nos cuesta eso? Porque Dios nunca quiso que nosotros viviéramos como Cristo mediante nuestra capacidad humana. Entonces, ¿qué fue lo que Dios quiso? El Dios Padre quiso que Cristo viviera su vida a través de nosotros. Por eso es que la pregunta más importante en la vida de todo discípulo de Cristo no es cuánto me estoy esforzando por agradar a Dios, sino cuánto estoy dependiendo de Cristo para hacerlo. Hermanos, el cristianismo, tu vida como discípulo, tu vida como iglesia de Cristo, no es, ojo, no es una vida humana haciendo o pretendiendo hacer lo mejor que pueda hacer para agradar a Dios. No. La vida del verdadero discípulo consiste, se manifiesta, se traduce en que es la vida de Cristo manifestándose en un ser humano que se llama su discípulo y que está rendido a él, ojo, y que está rendido a su maestro por el poder del Espíritu Santo, que vive, mora y actúa en cada discípulo. Ojo, y cuando esa verdad se comprende, hermanos, espero mediten en eso. Cuando esa verdad se comprende, el creyente entonces deja de luchar para producir lo que realmente Dios y solamente Dios puede generar en nosotros. Wow, ahí es cuando yo descanso, porque a veces vivimos cargados, cargados porque todos los días, repito, al final del día nos damos cuenta que no podemos. Wow, y vivimos con esa carga, con esa carga. Cuando yo entiendo esto, mire lo que pasa. Oh, nos quitamos esa carga de encima, hermanos. ¿Me están entendiendo? Y cuando yo entiendo eso, aprendo
la importancia de que para yo poder agradar a Dios como se debe, me olvido de esfuerzo, me olvido de capacidad humana y descanso en mi permanencia en esa vid que es Cristo. Descanso, comprendo y aprendo que el poder no está en mi esfuerzo ni en mi capacidad. El poder está en la vid. Lo único que tengo que hacer es permanecer en esa vid. Es permanecer en aquel que posee todo, ojo, en aquel que posee todo lo que yo necesito. ¿Quién es? Cristo. Termino con Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Mire lo que Pablo dice allí. Porque en él, en Cristo, porque en él habita, dice Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice en el verso 10, y vosotros, ojo, y vosotros estáis completos en él. Nada les hace falta. ¿Están entendiendo? Nada. En Cristo, nada nos hace falta. Ni gracia, ni plenitud, ni justicia, ni santidad. Porque cuando vos estás en Cristo, todo lo que le pertenece a Cristo es tuyo. Cuando yo estoy en Cristo, la justicia mía fundamentada en obras humanas es basura, eso no agrada a Dios. Pero cuando yo estoy en Cristo, la justicia de Cristo me arropa a mí, que fue lo que hace tiempo atrás les enseñé acerca de lo que es la imputación. Nosotros somos justificados por imputación. O sea, a nosotros, recuerden eso, a nosotros sin ser justos, fuimos imputados como justos. Sin ser santos, fuimos imputados como santos. De ahí la importancia de permanecer en Cristo. Porque mientras nosotros permanezcamos en Él, recuerden Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mientras nosotros permanezcamos en Él nosotros, dice Pablo, Colosenses 2:10, estáis completos. Espero, amados, que mediten en esta enseñanza. Espero que ustedes puedan lograr discernir lo que hoy pudimos compartir. Espero que mediten en esto. Y espero que este mensaje, hermanos, pueda producir en cada uno de ustedes una reflexión profunda. Amén. Que los pueda llevar a ustedes, a todos nosotros, a comenzar a caminar desde una comprensión de esas verdades que están allí escritas en la Biblia y que a veces cuando las hemos leído las hemos pasado por alto porque no hemos logrado hacer una pausa en nuestra lectura y poder meditar lo que el texto nos está revelando. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a que lo puedas compartir con otra persona. Nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios nos presta la vida, con otro tema de esta misma serie, una fe responsable.